Voy a lanzaros una pregunta y me gustaría que aprovechaseis la intro, estos pequeños segundos, para pensar un poco vuestra respuesta. Ojo que va, muy atentos y atentas. ¿Habitualmente os saltáis los anuncios que escucháis en un podcast? Venga, pensad y dejadme un comentario mientras pongo la intro. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida. Estás escuchando Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que produzco desde EOB Productora. Yo soy Jorge Marín y hoy te traigo un nuevo tema que seguro que te hará pensar en torno al podcasting y a la producción de podcasts. Bien, espero que os haya dado tiempo a pensar la respuesta a la pregunta que os he comentado en la intro y me hayáis dejado un comentario. Y ya os digo que sin conocer todas vuestras opiniones, seguro que pensáis que la mayoría habéis respondido que sí, que efectivamente os saltáis la publicidad de los podcasts y que, tal y como lo hacéis vosotros, la gran mayoría de personas lo hacen si es que la plataforma donde lo escuchan se lo permite. Bueno, después de este pequeño juego interactivo que hemos hecho hoy, quiero hablaros de un artículo que he encontrado precisamente sobre esto en la web de Bumper, una empresa canadiense enfocada en el crecimiento de podcasts. Ofrecen un sistema de análisis de estadísticas con la que podemos tener más datos, más información sobre las descargas y nuestra audiencia para poder tomar mejores decisiones y, según prometen ellos, que estas decisiones nos ayuden a hacer que nuestros proyectos crezcan. Bueno, como decía, desde hace unos días he encontrado un enlace a su web y he estado pensando desde hace unos días a ver cómo integrar esta web en este episodio para hacernos un poquito pensar. Y es que hace apenas unas cuantas semanas, en una de las entregas de la newsletter PodNews, se preguntaban si realmente es tan negativa la sensación que tenemos todos o casi todos los creadores de podcast que nuestros oyentes se saltan nuestros anuncios y si esto es realmente así. Este artículo lo publicó Dan Michener el pasado 22 de febrero y comienza relatando cómo hizo algo parecido a lo que he hecho yo en este episodio al principio, pero lo hizo presencialmente en una reunión dentro de un grupo de publicistas y comerciales de anuncios de podcast. O sea, fijaos dónde hacía la pregunta y encima de manera presencial, Eran todo, trabajadores relacionados con la publicidad dentro de los podcasts, de manera presencial. Según cuenta, a la pregunta ¿quién de vosotros se salta los anuncios de los podcasts?, todo el mundo levantó la mano. Y mirad que esto precisamente es lo que les daba de comer, o lo que les da de comer, pero todo el mundo decía que se saltaba la publicidad. Tras contar esta experiencia con estos publicistas y comerciales de publicidad, nos habla de 2 estudios sobre esto precisamente y los enlaza en la web, cosa que no todo el mundo hace, así que por eso quería traéroslo, ¿no? Porque, oye, me parece digno que alguien se prepare un análisis de 2 estudios y, oye, pues diga dónde están, ¿no? Porque es lo mínimo que puedes hacer. En primer lugar, habla de una encuesta realizada por The Canadian Podcast Listener, en la que revelan que el 18% de los consumidores de podcast afirma omitir los anuncios siempre. Y posteriormente habla de un estudio publicado por Sounds Profitable de 2024, donde revelan que el 46% de los oyentes afirma omitir los anuncios en los podcasts, siempre o con frecuencia. En ese mismo estudio, en el de Sounds Profitable, también indican que la mayoría de los consumidores tiende a exagerar la frecuencia con la que se saltan los anuncios cuando se les plantean preguntas hipotéticas, ¿no? Ojo, un 46% en ese estudio, casi la mitad de los oyentes de podcast. Podríamos pensar que esto es desastroso para la industria, pero como recalca ese mismo estudio, como lo hace también el propio Dan y como lo creo yo también, la gente tiende a exagerar cuando responde a preguntas hipotéticas, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú cuando...? Bueno, pues yo hipotéticamente hago esto. Y esto no solamente pasa con la publicidad en un podcast, pasa cuando hablamos de que estamos siguiendo una dieta, cuando hablamos de la gran cantidad de deporte que realizamos, con el tiempo que perdemos viendo la televisión, con el tiempo que perdemos en redes sociales. Siempre tendemos a exagerarlo o a minimizarlo, depende también de cómo sea la pregunta, si es positiva o negativa. Pero bueno, decimos una cosa, pero luego hacemos otra. O al menos no la hacemos igual que la describimos cuando alguien nos pregunta. Eso es lo que viene a decir.
Y vamos a intentar ser un poco más realistas. ¿Qué dicen las plataformas sobre estas prácticas de omitir los anuncios? Y aquí es donde la cosa se pone un poco interesante porque, claro, hay plataformas como Apple, Spotify o YouTube que nos ofrecen los datos de retención. Y si tenemos una muy buena masa de oyentes, podemos ver clarísimamente si la gente deja de escuchar nuestro episodio justo cuando llegan los anuncios. Dan nos pone como ejemplo el episodio de un podcast que, como pasa siempre o casi siempre, comienza con el 100% de la retención de los oyentes y a partir de los primeros minutos van perdiéndose un pequeño porcentaje, poco a poco va bajando y cuando llega al final pues a lo mejor queda un 50% de la gente que ha comenzado el episodio. 50% o 40% o bueno, ya sabéis a lo que me refiero, que siempre normalmente todo el mundo empieza el capítulo o casi todo el mundo, hay como una pequeña caída al principio y luego poco a poco el descenso es como una pequeña caída progresiva, ¿no? Una caída natural, podríamos decir. Y justo cuando llega al final, normalmente la gente no escucha las despedidas, los créditos finales y justo antes ya llega casi al 0%. No al 0, pero bueno, que hay como dos pequeños escalones que en todos los podcasts se repiten siempre. Todo el mundo empieza a escuchar, a los primeros minutos hay una pequeña caída, luego poco a poco va descendiendo y al final de todo hay otra gran caída y la poquita gente que queda escuchándose el podcast hasta el final es ya muy poquito. Pero bueno, en este gráfico que nos plantea Dan podemos ver cómo hay 3 espacios publicitarios. De hecho, los han marcado para que los veamos bien, por si no se vieran, que hay como tres pequeños dientes, ¿no? Y hay una pequeña bajada dentro de ese descenso progresivo del que os hablaba antes. En esos 3 pequeños anuncios hay 3 bajadas como en torno al 5, 7, 10%, no es el número exacto porque no lo plantea, pero bueno, más o menos, entre un 5 y un 10% que baja de golpe, que es ahí donde están ubicados los anuncios. Pero lo interesante es que después de cada una de estas bajadas hay una pequeña subida recuperando casi el 100%, no del episodio, sino del porcentaje de retención que tenía justo antes del episodio. O sea, del episodio no, del anuncio publicitario. Si en ese momento cuando inserta el anuncio estaba en un 70%, en el minuto posterior baja al 65 o 60% y acto seguido a lo mejor no recupera el 70%, sino al 69%. Los oyentes, digamos que vuelven casi al 100%. El hecho de haberse saltado un anuncio avanzando un poquito el podcast que estás escuchando no les hace perder la retención que tenían de oyentes al total de lo que estaban antes del anuncio, porque todos o casi todos vuelven. A lo mejor pierden un 1%. Pero lo mejor de todo esto, y aquí viene el verdadero motivo del artículo, que no es ni más ni menos que casi todos esos oyentes se quedan escuchando los anuncios. Aquí, lógicamente, hay que diferenciar que hay anuncios que están insertados, anuncios que no se pueden evitar, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Pero que dentro de los podcasts, que sí que nos podemos saltar esos anuncios, que podemos avanzar porque son anuncios integrados dentro del episodio, hay muy poquita gente realmente que se los salte. A lo mejor, como mucho, hay una persona de cada 10. Esto en un análisis que ha hecho él. A lo mejor aquí me estáis escuchando y de vosotros de cada 100, vosotros que sois oyentes hardcore, sois muchos los que os saltáis estos anuncios que hago yo de vez en cuando. Pero realmente analizando este podcast ve que solamente el 10% de los oyentes que se encuentran con un anuncio son los que verdaderamente se lo saltan. Un 10% como máximo. O sea, hay un 90% de retención publicitaria. Y aquí deberíamos quizás empezar a dejar de hablar de omitir anuncios y enfocarlo en retención de anuncios. Es decir, ¿cuántas personas estaban disponibles para escuchar el anuncio en cuestión? Pongamos que tenemos 1000 oyentes por episodio y que al primer anuncio han llegado no los 1000, porque ya hemos perdido un poquito de audiencia en los primeros minutos, y han llegado 900 oyentes. De esos 900 oyentes, ¿cuántos se saltan el anuncio? Un 10%. Vamos a ponerle un 15%, ¿vale? Que ya digo que es mucho realmente de lo que plantea Dan. Él habla de entre un 5 o un 10%. Aquí vamos a ponerle un 15%. Realmente
a esos anuncios se quedan más de 750 personas. De los 1000 oyentes que tiene el podcast, 750 personas se quedan en el primer anuncio. Un 75% de nuestra audiencia total, porque hay otro tanto que ya se ha ido, ¿no? Pero a los que llega el anuncio se queda un 75%. O sea, ojo que esto es una auténtica barbaridad, que no somos conscientes del valor que tiene esto, que nosotros siempre pensamos en 1000 oyentes. Y ojo, si tenemos 2 anuncios por episodio, que normalmente pues, suelen poner 2, 3, no todo el mundo tiene 1000 oyentes, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Hay podcasts que también tienen muchísimos más de 1000 oyentes, pero bueno, pongamos 1000 oyentes por episodio, 2 anuncios por episodio, 2000 anuncios. 2000 anuncios, 2000 posibles impactos. Que ya os digo yo que no es así, porque perdemos retención al principio y hay mucha gente que se lo salta, pero bueno, ese porcentaje de retención es muy superior a otros formatos. No somos conscientes de la retención que tienen las campañas que hacemos en nuestros podcasts. Ahora, si ponemos a comparar con otros formatos, como la televisión, la radio, las redes sociales, ¿cuál es el porcentaje de impactos en la publicidad que tienen en estos otros formatos? Porque aquí la cuestión es que el formato podcast tiene algo muy, muy, muy poderoso. Y es que tenemos la atención de nuestros oyentes. Y a esa atención tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla, lógicamente, porque por mucho que el formato nos ayude, si en nuestros episodios estamos a un pelo de hacer perder estos oyentes, pues hombre, los anuncios, digamos que es la puerta de salida, es la excusa perfecta para que nos dejen de escuchar. Y no es que a partir de ahora vayan a dejar de escuchar los anuncios que les ponemos, es que directamente van a dejar de escuchar el podcast. Por eso es motivo para que estemos atentos y atentas a cuidar cómo integramos esta publicidad. En primer lugar, sabiendo el tipo de publicidad que vamos a insertar. A mí personalmente, e imagino que a vosotros también os pasa, la publicidad dinámica, esa que viene insertada o bien por la plataforma o bien por el propio creador de podcast, pero que viene, digamos, de un anunciante externo, que nada tiene que ver con el creador y que lo mismo te anuncia un viaje, que un partido político, que un dispositivo móvil, que un casino online. A mí ese tipo de publicidad, a mí es la que me invita a saltármela sí o sí. A saltarme el episodio si no me está gustando mucho el capítulo y ya me cuelan anuncios como, bueno, la verdad que voy a ponerme otra cosa porque no me gusta. E incluso a desuscribirme si no me gusta el podcast, no me gusta el episodio y además abusan de la publicidad. Pero si es de la que está integrada dentro del propio contenido y está locutada por el propio creador, mira, yo ahí no me la salto, sino que incluso presto atención para ver qué me quiere contar el podcast en cuestión, o mejor dicho, el podcaster en cuestión, porque esto es algo personal. Yo aquí lo reconozco. Por un lado, porque el hecho de que las marcas o los anunciantes que apuestan por el formato podcast a mí me llaman la atención, ¿no? Porque quiero saber qué tipo de campañas están haciendo y, bueno, pues cómo se mueven y, en fin. Y luego a esto le sumo el hecho de que confíen en el propio creador de podcast para realizar la cuña, porque al igual que esas marcas confían en él o en ella, yo como oyente de podcast también confío, al menos hasta el punto de prestarle atención y luego ya decidiré si el anuncio a mí me sirve o no. Pero ese primer impulso, el hecho de darle a avanzar un minuto, 30 segundos o 15 segundos, que es de lo que os estoy hablando hoy, a mí personalmente no me pasa. Con el podcaster haciendo esa promo, yo no tengo ese impulso. Incluso pongo más atención para ver cómo lo está haciendo y para ver qué marca está haciendo esa campaña. Y eso vale su peso en oro. Pero claro, mi caso a lo mejor es un poco más extremo, porque ya digo que yo al dedicarme a esto, pues me interesa saber cómo lo hacen los demás. Pero bueno, vamos a poner en una misma balanza los dos tipos de anuncios. Venga, sé que no tienen mucho que ver, pero aun en el peor de los casos, en un anuncio insertado, de esos que te sacan del podcast porque suena lo que sea y porque viene de un otro locutor, otra locutora, esos que te hacen pensar en saltártelo, vamos a pensar en cómo nos influye eso. En primer lugar, la duración, ¿vale? Vamos a plantear qué tipo de publicidad nos encontramos en los podcasts para ver si realmente nos la saltamos o no y cómo afecta todo esto. La duración, como decía. En este estudio analizaron cientos de pausas publicitarias y se cruzaron datos respecto a la duración del bloque publicitario contra el porcentaje de evasión de los oyentes y la tendencia es tan clara como algo lógico. Cuanto más larga es la pausa, más se evaden los oyentes. Cuanto más corta
y mejor integrada, mayor retención publicitaria. Es que esto es de sentido común, vamos, no hace falta ser muy listo. Si la publicidad dura mucho, la gente se va. Si la publicidad dura poco y encima está integrada, pues la gente se queda. No es lo mismo un bloque natural de 60 segundos que esté bien contextualizado, de alguien que realmente sea el propio locutor, que te diga, oye, pues ahora tenemos esta oferta, tenemos esto, porque es una marca que se ha unido, que no sé qué, que un corte de 3 minutos que nos rompe completamente la dinámica con el podcast y esa conexión que tenemos entre creadores y oyentes, ¿no? Es que es de cajón. Pero claro, no es todo la duración. La audiencia responde a muchos elementos como son la carga publicitaria total del episodio. Imagina que te encuentras con 3 anuncios pre-roll al inicio, antes de empezar el episodio, 2 en mitad del capítulo, en el mid-roll, y otros 3 en el post-roll. Vamos, cuando llegas al final es que no vas a escuchar ni el primero de estos anuncios. Y es que dudo mucho que llegues hasta el final. Te tiene que gustar mucho, mucho, mucho para aguantar los 3 anuncios inicial antes de empezar, otros 2 en el medio y otros que no, estás deseando que se acabe el episodio. Y esto, creedme que yo me lo he encontrado en multitud de ocasiones. Es que los podcasts, normalmente los creadores de podcast que al final se toman el podcast como algo, ¿cómo decirlo? Muy... que primero se preocupan que si de las redes sociales, luego el vídeo, y luego ya vamos a poner aquí en esto que de las plataformas de podcast, bueno, cuélgalo ahí, si total, yo no pierdo nada con ponerlo ahí. ¿Quieres que pongamos anuncios? Venga, sí, ponle ahí. ¿Cuántos puede poner? 6, 7, pues venga, ponlos ahí. Ese tipo de casos, ¿no? Y luego hay otro punto, la repetición de dichos anuncios, que esto ya es el colmo y también me lo he encontrado en muchas ocasiones. ¿Qué sentido tiene calzar 2 veces seguidas el mismo anuncio? O 3 veces seguidas, que es que ya es el colmo. Yo entiendo que esté todo automatizado y que esta publicidad, pues al final se subasta, el hueco publicitario se subasta y el anunciante pues puede hacerse con varios espacios a la vez, pues, pagando más, ¿no? Lógicamente así pues es como funciona este tipo de publicidad. Pero claro, es que lo único que consiguen no es que el consumidor de podcast los ignore, porque suena otra vez el mismo anuncio, sino que incluso le causa rechazo hacia la marca. Vamos, es que yo no lo soporto cuando me suenan 2 veces el mismo anuncio seguido, que es como, pero bueno, esto es, ¿qué tontería es esta? Y esto imagino que será por el número de impresiones que tienen que conseguir para la diferente campaña, pero vamos, debe de ser una decisión que alguien que se va a ir de esta empresa que contrata este tipo de campaña, porque es que es lo peor que puede hacer. O sea, si alguien quiere que cojan manía a mi marca, voy a poner muchas veces el mismo anuncio repetitivo y que sea además muy estridente y que no. En tercer lugar, la relevancia del producto. Vamos a ver, ¿de qué sirve anunciar un producto localizado en un mundo que es muy digital? A ver, si es algo que puedes comprar de manera online para que llegue a tu casa, para que te lo envíen, bueno, lo entiendo. Pero a mí a veces me han salido anuncios, por ejemplo, de centros comerciales que están a cientos de kilómetros de mi casa y que no voy a pisar en la vida. Otras veces, por ejemplo, esos mismos anuncios de centros comerciales me han saltado habiendo descargado un episodio cerca de su ubicación. Y bueno, ahí, bueno, lo compro, ¿no? Entre comillas. Pero entendedme, creo que sería mucho más efectivo intentar anunciarse en un podcast de nicho, de un nicho que concuerde con lo que quieres anunciar, o si trabajan con podcasts, digamos, más masivos, con muchísima más audiencia, más generalistas, pues buscar que las campañas se acerquen un poco a su público objetivo. Un poco, no mucho, pero un poco. Luego el tono del anuncio, que es que esto también tela. A mí, cuando estoy en medio de un podcast conversacional, algo un poquito más, o un narrativo, algo más serio, y salta un anuncio así en plan festivo o divertido, vamos, me rompe completamente. Y esto me ha ocurrido hace muy poquito. Hace unos días estaba escuchando un capítulo de Hoy en el País, concretamente el del viernes pasado, el del viernes 27 de febrero, que se tituló Los audios del comisario de policía Emilio de la Calle a una subalterna, que eran unos audios bastante fuertes de tema de abusos, no violaciones, pero bueno, abusos, seguramente os hayáis enterado de este caso, e imaginaos el tono del episodio, ¿no? Bastante duro. Lo primero que te advierten es que es un capítulo para mayores de edad y bueno, bastante serio, e incluso lo catalogaría de desagradable porque
no por el propio episodio en sí, sino porque aparecen estos audios y te ponen en un contexto, pues hombre, desagradable, ¿no? Porque hay cosas que a uno no le gusta escuchar. Bueno, pues en uno de los momentos más difíciles, en uno de los peores audios, cortan y plantan un anuncio de un podcast de humor. Concretamente del podcast Nadie Sabe Nada, con mucha música, mucha risa y mucho soniquete, que está guay, y es un podcast que me encanta y que yo soy asiduo y lo tengo puesto en descarga automática, pero en ese momento me rompió tanto esa interrupción que por un lado me causó cierto rechazo hacia el Nadie Sabe Nada en un momento, y por otro lado, tras esa pausa humorística que me hicieron cambiar el tono, o sea, me lo hicieron cambiar 2 veces, ¿no? Primero, de un tono muy serio e incluso desagradable a algo humorístico y festivo, y luego por otro lado me costó volver a meterme dentro del podcast del país. Y fijaos que siendo precisamente un público objetivo, que soy yo, que soy oyente de podcast y oyentes de podcast hardcore, y que además soy oyentes de ambos podcasts, de Hoy en el País y de Nadie Sabe Nada, la inserción de dicha cuña fue tan desacertada que me ha servido de ejemplo para el tema que estoy tratando hoy. Porque fijaos que al final estoy escribiendo todo lo que nada tiene que ver con el medio donde se está anunciando. O sea, parece que se olvidan de que están intentando venderme algo o promocionar algo en un formato que normalmente se escucha, que no se ve, que es un poco más íntimo, es más pausado, más de nicho, que se elige, que no me lo encuentro, que yo elijo. Y yo elegí darle al play a un episodio del País que me estaban contando algo muy duro, que deberían saber cómo hacer que las campañas sean efectivas, o al menos un poco efectivas, en este medio. Porque en un podcast, cuando el anuncio está bien integrado, leído por el propio creador, o al menos alineado un poquito con la audiencia o con el nicho del episodio, pues deja de percibirse como una interrupción, como fue mi caso, e incluso, salvando mucho las distancias, se convierte casi en parte de la experiencia cuando lo hacen muy bien. Pero cuando lo hacen condenadamente mal, como es este caso, la verdad que me rompen. Es que estaba precisamente preparando el guión para este episodio cuando escuché eso y dije, es que de verdad parece que me están escuchando. Y mira, precisamente hablando del Nadie Sabe Nada, las campañas de publicidad que hacen dentro de su propio podcast, no las que insertan ajenas a su contenido, ¿no? Esas dinámicas, no, las que hacen Berto y Andreu, bueno, y todo el equipo de Nadie Sabe Nada, a mí ahí me parecen impecables, o sea, me parecen perfectas. No solamente se saben alinear con las propias marcas que se anuncian, sino que además es que son parte de su contenido. Y hay veces que incluso no sabes diferenciar cuándo es un sketch o cuándo es una campaña, hasta que lógicamente pues te hablan de la marca y nombran que les han apoyado y que se han unido a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que así deberían ser todos los podcasts. Yo entiendo que no siempre puede ser así, pero tenemos que intentar hacer las cosas bien, porque precisamente así es como las marcas consiguen, en mi opinión, consiguen realmente que sus marcas tengan valor. Ahora, si lo que quieren es vender un cupón y que la gente pinche en algo que luego no les va a interesar, pues hombre, que hagan toda la publicidad del mundo si quieren, pero en podcast, en redes sociales, en YouTube, en televisión, en periódicos, que despilfarren su dinero. Sinceramente, a mí me parece despilfarrar, porque al final te va a pasar como con los banners. Cuando tú entras en una página web, parece que como que tienes un superpoder que te hace no ver los banners publicitarios. Tú lees el contenido y ves cosas ahí que pasas automáticamente y ni te fijas. ¿Queremos que la publicidad en podcast se convierta en los nuevos banners publicitarios? Yo creo que no, pero bueno. Mira, otro ejemplo. En este mismo podcast, cuando tengo la suerte de tener patrocinadores, ojo, por ejemplo los del coffee o cuando viene alguna campaña, a mí, la publicidad que hago aquí, esas cuñas que preparo y grabo yo mismo, a mí me sirven incluso como un complemento dentro de los episodios, porque si el podcaster lo hace bien, en este caso yo, si lo hago bien y el anunciante se deja aconsejar, creo que lo sabe encajar para hacer lo suyo, porque lo prepara dentro de su contenido y eso hace que su audiencia o incluso su comunidad, que es algo parecido pero no es lo mismo, lo encaje perfectamente e incluso valore esa cuña como algo positivo.
porque luego, tras muchos episodios, se acuerdan de algo que tú dijiste dentro de una campaña publicitaria, dentro de un formato por el cual tú estás recibiendo una compensación económica, pero la gente lo ha sabido entender y se acuerdan de ello por algo que tú dijiste, por cómo lo describiste, por cómo lo anunciaste. Vamos, valorar la publicidad casi como algo positivo, algo que la gente no quiere evitar o esquivar. Ojo, Fijaos la diferencia con otros medios. En el caso de los banners publicitarios, os estaba diciendo que vuestros ojos automáticamente no detectan los banners, o al menos los esquivan automáticamente. Y aquí no solamente la gente escucha la publicidad, sino que además lo escucha con atención. Es que no somos conscientes del poder que tenemos. Pero bueno, vamos con las reflexiones finales, que al final me estoy enrollando muchísimo y creo que pueden ayudarnos si tenemos un podcast con publicidad o si queremos integrar publicidad, si es que todavía no la tenemos. En primer lugar, no asumáis que todo el mundo se salta vuestros anuncios, que no es así. Si son automatizados, seguramente sí, si es que pueden. Pero si los integráis dentro de vuestro contenido, seguramente no se los salten. Fijaos bien, anotad cuándo y dónde hemos incluido estos anuncios y luego, posteriormente, tras varias semanas o incluso un mes, revisad la retención de nuestro podcast para localizar esos puntos donde habéis puesto la publicidad. Y una vez hecho esto, vamos a medir la retención publicitaria para ver si realmente les ha molestado a nuestros oyentes, hasta el punto de o bien saltárselos o bien directamente abandonar nuestro podcast. Vamos a ver si efectivamente dentro de la retención hay como pequeños dientecitos para abajo y si esos dientecitos hacen que automáticamente toda la retención total del episodio baje o, por el contrario, vuelvan. No os paséis tampoco metiendo publicidad y haced que sea apetecible, si me permitís la expresión, ajustar pues un poquito la duración, la ubicación, la integración. Yo lo principal os diría la integración. Y lo más importante, si ves que verdaderamente funciona esa publicidad, díselo a tus patrocinadores, aunque sea tarde. Si hay algún oyente, y esto a mí me ha pasado, si hay algún oyente que semanas o meses después te escribe: oye, escuché en tu podcast que anunciaste esto, que hablaste de esta marca, hazle un pantallazo y pásalo al patrocinador. Porque eso vale su peso en oro. Cuando a mí me ha pasado con algún cliente que he dicho: mira, oye, han escrito sobre este episodio de hace mucho tiempo donde entrevistaste a esta persona y mira lo que dicen. Oh, madre mía, gracias por pasármelo, se lo voy a pasar ahora mismo porque, oye, hicimos esa campaña y mira, parece mentira que meses después haya gente todavía descubriéndolo y encima valorándolo positivamente. Vamos, es que creedme que vale su peso en oro, porque si podemos demostrar un 85, 90 o 80, ya me entendéis, o incluso más porcentaje de la retención dentro de la campaña publicitaria, eso es oro, oro. Y muchas veces no lo estamos diciendo ni lo estamos valorando. Así que hoy me he desahogado. Y voy a aprovechar la ocasión y aquí quiero pediros vuestra opinión. Cuando yo he hecho alguna promoción aquí hablada por mí mismo al otro lado del micrófono o he insertado anuncios de otros podcasts, otros eventos, otros servicios relacionados con el podcasting, ¿a vosotros os ha molestado? ¿Os lo habéis saltado? ¿O por el contrario habéis descubierto nuevos podcasts, nuevos eventos, nuevas herramientas? ¿Os habéis suscrito o habéis hecho clic en los enlaces para ver si al menos estabais interesados en los podcasts que se han anunciado aquí? Espero vuestros comentarios al respecto. Pero os espero ahora, que estoy esperando que escribáis. No me voy a mover de aquí. Este capítulo va a ser más largo de lo normal, pero quiero que respondáis. Dejadme un comentario en el Telegram, en Spotify, en iVoox, por mail, por donde sea, por donde queráis. Sed totalmente sinceros o sinceras, aunque sea de manera muy corta. Yo no tengo prisa. Yo aquí puedo estar. Simplemente id al canal de Telegram mientras estáis escuchando esto, o al WhatsApp, o un email, venga, lo que sea. Jorge, odio cada vez que hablas de otro podcast. Oh, Jorge, yo valoro mucho los podcasts que se anuncian dentro de tu programa porque me ayudan a descubrir nuevos programas o nuevas herramientas o nuevos eventos. Creo que lo haces bien, creo que lo haces mal. Venga, y ahora ya sí, ahora ya para ir cerrando, a mí personalmente lo que me ha gustado de este artículo es que desmonta un mito, ¿no? Y es que no todo el mundo se salta los anuncios en un podcast. Es cierto que hay una pequeña evasión, como es algo lógico, pero
también tenemos una atención brutal comparada con otros formatos. Y a mí esto me ha hecho entender mucho mejor el poder del podcast y de su fuerza cuando hablamos de monetización publicitaria. Porque aquí el formato de inserción publicitaria es, bueno, a lo mejor no es perfecto, pero cuando se hace bien, cuando se cuida la experiencia, cuando se respeta al oyente, la publicidad no espanta, funciona incluso. Por eso, quizás deberíamos empezar a hablar menos de gente que se salta anuncios y más de la audiencia que se queda, porque realmente son la mayoría. Porque los datos analizados como los de este post, cuando los miras de verdad, cuentan algo mucho más optimista. No es que la gente se salta los anuncios, ¿no? Es que hay gente que se queda, hay mucha más gente que se queda comparándola con la gente que se salta. Pero bueno, para que conozcáis todos los datos de primera mano, hoy os voy a dejar como siempre el enlace al post de la web de Bumper del que os he hablado hoy y ahí encontraréis los estudios a los que he hecho referencia en las notas del programa, como siempre, y en la web del podcast, que es al otro lado del micrófono.com. Y espero vuestras respuestas, que ese silencio que os he dejado ahí al principio quiero que haga efecto y me gustaría escucharos tal y como vosotros me escucháis a mí. En la web tenéis todos los episodios anteriores ordenados por fecha, los accesos a la comunidad de Telegram y de WhatsApp para que me contéis allí cuál es vuestra opinión y también podéis suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y encontraréis por último las distintas formas de colaborar para que este Metapodcast siga creciendo e incluso si queréis podéis anunciaros, como os decía, gracias a las aportaciones de Ko-fi o patrocinando los próximos episodios de este Metapodcast diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.